Y les presento ya a nuestros analistas de los desayunos, que hoy son Javier Casquero, buenos días. Muy buenos días. Ignacio Camacho, buenos días. Henry Juliana. Buenos días. Buenos días. Marta Abad Montero, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos pues un día muy cargado de actualidad. A partir de las 9 de la mañana, ya lo saben, van a jurar o prometer sus cargos los nuevos 13 ministros y estaremos, lógicamente, ahí en directo. Y también veremos a partir de las 10 de la mañana la foto de familia, la primera foto en la escalinata del Palacio de la Moncloa. Hoy, por tanto, centra nuestro interés dos puntos, dos lugares donde, como les digo, está la noticia. El Palacio de la Zarzuela, donde a las 9 de la mañana los 13 ministros del gobierno de la segunda legislatura de Mariano Rajoy jurarán o prometerán sus cargos, y el Palacio de la Moncloa, donde se va a celebrar en el día de hoy el primer Consejo de Ministros, el nuevo gobierno. Empezamos en el Palacio de la Zarzuela. Gabriel López, buenos días. A las 9 de la mañana ¿Qué tal, jurarán. Sergio? Buenos días. Buenos días, prometerán su cargo esos 13 ministros, y el primero, como siempre, será el ministro de Justicia, ¿no? Sí, será el primero el ministro de Justicia para poder ejercer luego como notario mayor del reino en la jura del resto de ministros. El acto será el habitual en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, y la fórmula: cada uno podrá ir jurando, prometiendo ante un ejemplar de la Constitución, una Biblia de Carlos IV y un crucifijo dispuestos en una pequeña mesa auxiliar. Como testigos del acto, las máximas autoridades del Estado, es decir, la presidenta del Congreso de los Diputados, el del Senado y el del Consejo General del Poder Judicial. Irán jurando o prometiendo en orden, atendiendo al rango de cada ministro y a la antigüedad de su ministerio. Y otro punto de interés, esta mañana está en el Palacio de la Moncloa. Arturo Lopo, buenos días. Hola, buenos días. A las 10 Después está convocada esa reunión del Consejo de Ministros. Sergio, poco antes se producirá esa foto de familia tradicional con el nuevo gabinete de Mariano Rajoy. Veremos si se hace finalmente la escalinata del Palacio de la Moncloa debido al día de lluvia con el que ha comenzado hoy este viernes. Después, por la tarde, ya se haría finalmente el traspaso oficial de carteras, que comienza a la 1 con el de Exteriores y que concluye a las 6 de la tarde con el de Sanidad y Servicios Sociales. Gracias, Arturo. El nuevo gobierno de Rajoy tiene 13 ministros, 6 nuevos y, por tanto, 7 que continúan. Son 5 mujeres y 8 hombres. Y la edad media ha bajado 6 años en este nuevo Ejecutivo, a 52 años de media. El gobierno actual respecto al saliente. Entran, ya lo saben, pero vamos a repasar nombres. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, por Jorge Fernández Díaz. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, por Pedro Morenés. Entra también Álvaro Nadal, de Energía, Turismo y Agenda Digital, cartera de nueva creación, con algunas de las competencias del anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en sustitución de Ana Pastor I y Rafael Catalá. Después, Alfonso Dastís, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en sustitución, lo ven, de José Manuel García Margallo. Y finalmente entra en el Ejecutivo Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en sustitución de Alfonso Alonso I, y Fátima Báñez después. El Partido Popular asegura que los elegidos como ministros son hombres y mujeres de sobrada experiencia y con capacidad de diálogo, algo necesario en la legislatura que comienza. El resto de partidos, lo van a escuchar, pues no comparte del todo esta opinión. No ha puesto precisamente a los mejores para el diálogo y para la negociación el señor Rajoy. Debe ser que no se ha dado cuenta de la nueva realidad y da la sensación de que va a tener que ser la realidad la que salga al encuentro del señor Rajoy. Nosotros y nosotras, evidentemente, consideramos que este gobierno es incapaz de afrontar los retos que tiene nuestro país en este momento, que es un gobierno de continuidad, y que evidentemente nosotros lo que creemos es que hay que dar un cambio de políticas en nuestro país, y que está claro que este gobierno no lo va a hacer. Y más allá de esa continuidad en los nombres, queremos destacar la idea de inicio de etapa, si me permiten, y sin ser exagerado, inicio de una nueva era política que se va a caracterizar por el diálogo permanente, la negociación constante y la vigilancia sobre la acción de gobierno. Estamos satisfechos, enormemente satisfechos con el nuevo gobierno, que tenemos gran confianza, que creo que es el gobierno que se necesita para esta nueva etapa de diálogo, pero de diálogo en base a personas que tienen experiencia de gobierno. Bueno, enseguida vamos a entrar a fondo en todos estos asuntos, lógicamente, y vamos a buscar nuevas reacciones aquí en directo en los desayunos, pero antes un titular más en deportes. Ángel Pons, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Victoria trascendental, victoria muy importante del Athletic Bilbao en la Europa League, con un nombre propio, Aritz
Aduri. Sí, que podríamos decir que se dio un festín casi, porque marcó los 5 goles de su equipo ante el Genk belga, que permite al Athletic Club de Bilbao salir de la última posición y escalar hasta la segunda de su grupo. El donostiarra evitó los intentos de remontada de un combativo Genk. Celta y Villarreal perdieron en cambio sus partidos, y en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid sufrió pero ganó 90-81 al Galatasaray, y hoy en Belgrado, Estrella Roja, Baskonia. Y pronóstico del tiempo, Silvia Laplana, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Hemos acertado, porque dijimos que hoy cambio drástico de las temperaturas y lluvias prácticamente en todo el país. ¿Cuándo no acertamos? No, hombre, no. Hombre, alguna vez se falla, claro está. Bueno, ya sabemos, ahí está la puesta del bigote. El día que no acertemos... Sí, bueno, yo lo tengo un poco difícil, pero sí. Bueno, en principio, hoy tenemos que hablar de esas precipitaciones que estaban pronosticadas, bien pronosticadas. Hace días ya, la verdad es que ha llegado ya ese cambio de tiempo con muchas nubes, algunas lluvias con las que nos hemos despertado en el centro, oeste peninsular, y en el Mediterráneo en principio hoy no esperamos lluvias. En Canarias sí, hoy además, donde pueden ir acompañadas localmente de tormenta, igual que en el caso de Galicia y también en la provincia onubense, la sevillana, la gaditana o incluso al sur de Badajoz. En principio hoy sin demasiado viento, un viento que sí que marcará por ejemplo el fin de semana, y también el descenso de las temperaturas. No lo hemos notado esta mañana, de hecho las mínimas han subido ligeramente, pero bajarán las máximas, las temperaturas de esta tarde, entre 5 y 6 grados en buena parte del país, salvo en el Mediterráneo y Canarias, donde no habrá cambios térmicos. 16 en Madrid, pero por ejemplo en Valencia 25. Fin de semana lluvioso el sábado y también el domingo. Y ojo a las cotas de nieve. Mañana 1.100 metros en el noroeste, y el domingo bajarán en la cordillera cantábrica a los solo 900 metros. Sergio. Gracias, Silvia. Pues de momento paraguas. Este fin de semana se arranca la mañana, pero ya saben que como siempre desde la redacción de Los Desayunos estamos pendientes de muchos más asuntos. Y de Mirillán, buenos días. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Pues comenzamos este repaso en Cataluña. Los socialistas catalanes celebran desde hoy un cónclave para fijar su estrategia para los próximos años. Un congreso que llega en medio de una grave crisis de relaciones con Ferraz después de romper la disciplina de voto en la investidura de Rajoy. Ningún miembro de la gestora asistirá a este encuentro. Eso sí, estarán algunos dirigentes territoriales socialistas como Francina Armengol, Idoia Mendia y Luis Tudanca, todos ellos afines al ex líder del PSOE, Pedro Sánchez. Y la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy ya tiene sus primeras consecuencias en Aragón. Izquierda Unida ha suspendido el pacto que mantenía en el gobierno regional al socialista Javier Lambán. La ruptura de Izquierda Unida sirve de avanzadilla a Podemos, que también está estudiando abandonar esta alianza. El bloque de izquierdas formado por PSOE, la Xunta, Podemos e Izquierda Unida ha durado 1 año y medio y podría romperse justo antes de aprobar las cuentas autonómicas. Y cambiamos de asunto. La policía sigue buscando a los 2 inmigrantes que esta noche se han fugado del centro de internamiento de extranjeros en Aluche, en Madrid. Se trata de 2 hombres de nacionalidad argelina que hoy además iban a ser deportados a su país. Los internos aprovecharon la hora de la cena para escaparse saltando la valla que rodea el edificio. Esta huida se produce 2 semanas después de que cerca de 40 inmigrantes se amotinaran en la azotea del centro. Y este será el primer fin de semana de huelga nacional de deberes en la educación pública. Una iniciativa sin precedentes en nuestro país y que por primera vez han convocado los propios padres. El objetivo, acabar con las tareas escolares fuera de las clases para que alumnos y familias disfruten del tiempo libre. La huelga se mantendrá todo el mes de noviembre y divide a la propia comunidad educativa. Y primer vistazo a los mercados de la jornada. En la Bolsa de Madrid está, como siempre, Amparo García. Hoy pendientes del Reino Unido, porque ayer los inversores recibieron con alegría una noticia, ¿no, Amparo? Buenos días. Buenos días, Sergio. La libra ha repuntado con mucha fuerza tras conocer que el Parlamento británico votará el Brexit, porque aquí los inversores interpretan que si vota el Parlamento británico las condiciones serán mucho más suaves que si tuviera que votar solo el gobierno británico. La libra se cambia a $1,24, un nivel que no se veía desde hace un mes, y también ha salido reforzada frente al euro. Por el contrario, la plaza británica ha caído precisamente por el repunte de su moneda, en torno al 0,8%. Caídas moderadas ayer para todas las plazas europeas. El IBEX 35 partirá hoy desde los 8.879 puntos, con el petróleo que sigue por debajo de los $50 el barril y el euro estable en el dólar con 9 centavos.
Bueno, os voy a proponer aquí en la mesa a los analistas, Javier, Ignacio, Enrique y Marta, un ejercicio, que es vamos a ir repasando los nombres propios, los 6 ministros nuevos, y os voy a pedir alguna opinión de lo que sepamos, de lo que sepáis de ellos. Empezamos, vamos a repasar esos 6 perfiles. Empezamos por Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, en sustitución de Jorge Fernández Díaz. Juan Ignacio Zoido, juez de profesión, dio su salto a la política hace 20 años como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Era la época de José María Aznar, que también le nombró delegado del gobierno en Castilla-La Mancha y en 2002 delegado del gobierno en Andalucía. Es ahí donde entra en contacto con la política andaluza. 3 veces ganó la alcaldía de Sevilla, aunque gobernó solo una. Un pacto de izquierdas le arrebató la alcaldía en otras 2 ocasiones. Ahora, con la cartera de Interior, se estrena como ministro. Pues eso, Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. Javier. Bueno, pues aquí lo que hay que ver es qué ha podido pensar Mariano Rajoy para que fuera interesante para incorporar a Zoido a la cartera ministerial y a la política nacional en Madrid, ¿no? Y la interpretación política que se hace de eso. Y ayer lo que se hacía en Moncloa era la interpretación de este juego de equilibrios que Mariano Rajoy ha querido hacer en el Consejo de Ministros. Y se etiquetaba, a lo mejor de una manera muy simplista, porque es una persona con una larga carrera y con una proyección en Andalucía, pero se etiquetaba a Zoido como una persona muy próxima a María Dolores de Cospedal, que en su día fue un colaborador muy fiel de Javier Arenas, que en este caso sería una rivalidad entre Cospedal y Arenas, pero ahora es una persona muy próxima a María Dolores de Cospedal. Y por lo tanto sería una persona, digamos, a contraponer al poder creciente de Soraya Sáez de Santamaría y de sus personas de confianza. Ignacio, ¿también tenemos que hablar de cuota andaluza? Sí, de cierto modo sí, vamos, de cierto modo no, de una manera clara y flagrante. Yo en esa cuota andaluza no contaría, antes lo comentábamos fuera de cámara con Javier, no contaría a Montoro, pero sí contaría claramente a Juan Ignacio Zoido y a Fátima Báñez. Zoido además tiene experiencia en Interior. Es cierto lo que dice Javier de que es una persona muy cercana a Dolores de Cospedal, precisamente la etapa en que Dolores de Cospedal fue número 2 o 3 de Interior y él ejercía de delegado del gobierno, primero en Castilla-La Mancha y después en Andalucía. Es decir, tiene ahí una cierta experiencia del conocimiento de los aparatos de seguridad y además es magistrado de profesión. Seguimos, enseguida voy a este lado de la mesa. Antes os voy a poner en la mesa otro más, porque que son muchos, nos tiene que dar tiempo a analizarlos todos. Íñigo de la Serna, ingeniero de formación, asume Ministerio de Fomento en sustitución de Ana Pastor. Bueno, aunque desde su salto a la presidencia del Congreso, pues ya saben que internamente el ministro de Fomento era Rafael Catalá. Íñigo de la Serna era hasta ayer alcalde de Santander. Íñigo de la Serna asume en una mano la cartera de Fomento, mientras en la otra mantiene el bastón de mando de Santander. Tiene en su currículum haber sido el alcalde de capital de provincia más joven de España. Después de 13 años en el ámbito municipal, de la Serna da el salto a la política nacional. El nuevo ministro de Fomento también ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que actualmente es vicepresidente. Este bilbaíno, de 45 años, será el encargado de una de las mayores partidas de inversión pública. Ingeniero. A Fomento un ingeniero. Bueno, fijémonos que los 2 primeros ministros que estamos comentando, que van a tener un peso importante en el gobierno, uno al frente de Interior, de los cuerpos de seguridad del Estado, y el otro en un ministerio tan importante como es el de Fomento, han sido alcaldes. Esto es interesante para ver cuáles son los canales, las carreteras de promoción política. La mayoría de los ministros son abogados, funcionarios. Esto no nos debe extrañar, puesto que una parte muy importante del cuerpo político español está integrado por empleados públicos. Y en este caso, pues estamos ante 2 alcaldes de 2 ciudades importantes, Sevilla en primer lugar, pero también Santander, que acceden al gobierno. Yo creo que un alcalde en el gobierno es interesante siempre, porque los alcaldes, a diferencia de otros cargos políticos, tienen una experiencia muy a ras de suelo, que siempre sirve mucho en la política. Marta, añado otro más y luego te pido opinión. El nombre de María Dolores de Cospedal, la nueva ministra de Defensa. Aparecía en todas las quinielas para formar parte del nuevo gabinete y el presidente, en este caso, pues no ha sorprendido. Mujer de absoluta confianza de Mariano Rajoy en el Partido Popular, del que es secretaria general, se estrena ahora en el gobierno tras una larga carrera en la administración pública.
Madrileña, 51 años, abogada del Estado, casada y con un hijo, María Dolores de Cospedal es la segunda mujer al frente de Defensa tras Carme Chacón. Mantiene la Secretaría General del PP que ocupa desde hace 8 años y su nombramiento se percibe como el deseo de Rajoy de reforzar el peso del partido en el nuevo gobierno. Diputada en el Congreso, Cospedal ha sido presidenta de Castilla-La Mancha hasta el año pasado, cuando el pacto PSOE-Podemos dio el poder al socialista García Page. También ha sido senadora, consejera de la Comunidad de Madrid y secretaria de Estado de Interior y de Administraciones Públicas. Marta. Bueno, se daba por hecho la entrada de Cospedal porque era uno de los pocos que sí que aparecía en las quinielas, pero es una entrada relevante, ¿no? Porque se va a mirar siempre en ese equilibrio, reparto de poderes entre ella y la vicepresidenta del Gobierno. Evidentemente, pues la impresión que da la vicepresidenta mantiene una parte importantísima, por no decir toda, de su poder, excepto algo tan llamativo como la portavocía. Y María Dolores de Cospedal entra en un ministerio muy institucional y yo creo que ahí está un poco la clave, porque ella ahora mismo es ministra de Defensa y a la vez es secretaria general del partido. Hay un congreso del Partido Popular a principios del año que viene, finales de febrero, principios de marzo, entonces un poco lo que te transmite la duda es si va a poder mantener ese ministerio que tiene ese perfil tan institucional con la secretaría general del partido. Y luego, por último, es un ministerio que lo hace mucho la persona. Con Morenés fue un ministerio más bien, digamos, de perfil bajo, pero recuerdo, por ejemplo, Bono o Trillo, efectivamente, que le dieron un perfil mucho más político. Todavía está porfiando Dolores de Cospedal por asumir el CNI. Pero mira, sí, ahí tenemos el BOE, que ha salido a las 9 de la mañana, y el CNI decreto permanece específicamente adscrito a Presidencia, pero es una batalla política que todavía no está cerrada. Añado otro nombre a la mesa y os pido opinión. Alfonso Dastis sustituye a José Manuel García Margallo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El hasta ahora embajador de España en la Unión Europea, es diplomático de carrera y cuenta que recibió la llamada, no cuenta él, se cuenta, que recibió la llamada de Rajoy ayer mismo por la tarde. Alfonso Dastis era el hombre de España en Bruselas, donde ha acompañado al presidente del Gobierno en todas las cumbres europeas desde el año 2011. Licenciado en Derecho y diplomático de carrera desde 1983, también ha sido embajador en los Países Bajos y representante de España ante la ONU. Llega al cargo en plena crisis existencial de Europa y con una España de perfil bajo en el mundo. Le gusta jugar al golf y ver jugar al Atlético de Madrid. O sea, del Atleti, entiendo. Se había especulado mucho, Javier, sobre la salida de Margallo, pero no sobre el nombre de Alfonso Dastis para entrar a ocupar esa cartera. Pero es que, Sergio, aquí lo importante, con perdón, hasta ahora, porque su carrera política está por conocer, lo importante es no lo que incorpora Mariano Rajoy, sino de lo que se libera. O sea, Dastis lo que es un anti-Margallo, digamos. Rajoy tenía en el gobierno un amigo que funcionaba como lo que llamamos los periodistas el verso libre, que iba ajeno a los argumentarios, con su propio discurso, sus propias ideas sobre Cataluña y sobre casi todo, y que había levantado además muchísimas ampollas en el seno del Ejecutivo en muchísimos compañeros y dirigentes, y ahora Mariano Rajoy no quiere sorpresas, está haciendo un gobierno más marianista que nunca y no quiere ningún tipo de salida de tono, ni nadie que se le vaya del argumentario oficial, y ha nombrado a lo que diríamos todos un tecnócrata, un funcionario de un alto cargo especializadísimo en Europa, que es una de las grandes asignaturas que tenemos en la próxima legislatura. Rajoy ha creado una cartera nueva, la de Energía, Turismo y Agenda Digital. La va a llevar el que hasta ahora ha sido su mano derecha en economía en el Palacio de la Moncloa, que no es otro que Álvaro Nadal. Álvaro Nadal fue número 1 de su promoción como técnico comercial y económico del Estado. Tenía 24 años y desde entonces ha ocupado cargos de asesor económico en embajadas, ministerios y en Moncloa, donde ha estado hasta ahora en la oficina económica, asesorando a Mariano Rajoy en cada decisión económica. Ya estuvo en las quinielas para ministro hace 4 años y ahora llevará la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital. Curiosamente, Ignacio, Energía, pues era la Secretaría de Estado que lleva su hermano gemelo, Alberto Nadal. Sí, no sé hasta qué punto ese es un equilibrio sostenible a partir de ahora. Yo no entiendo muy bien la separación de industria y de energía desde el punto de vista funcional, entiendo desde el punto de vista político. A Rajoy le gustan los repartos de poder, los equilibrios internos de poder. Este gobierno lo construye sobre bicefalias, Cospedal, Santa María por un lado, Montoro, Guindos por el otro. Entonces la creación de este ministerio, que además se encarga un hombre de su confianza, un tecnócrata de la Moncloa,
también un poco como premio por los 4 o 5 años en que ha estado al frente de la oficina económica y de alguna manera de la supervisión de políticas, aunque en un plano meramente de papeleo, de horizontalidad, se la encarga Álvaro Nadal, pero forma parte de esa redistribución para que ni Guindos ni Montoro aparezcan como vencedores de un pulso que entre ellos era claro por la influencia del área. De hecho, pues no ha creado una vicepresidencia, y no solo no crea una vicepresidencia, sino que además fragmenta todavía más las competencias económicas. Y por último nos ocupamos de la que será la inquilina del Ministerio de Sanidad, que es Dolors Montserrat, diputada del Partido Popular en Cataluña, que asume la política sanitaria, los servicios sociales y la igualdad. Dolors Montserrat es diputada desde 2011. Los últimos 4 años ha sido tercera secretaria de la Mesa del Congreso. Antes fue alcaldesa del municipio barcelonés de Sant Sadurní d'Anoia. Fuera de la política ha ejercido la abogacía en derecho urbanístico e inmobiliario. Dirigirá el ministerio que antes estuvo en manos de Alfonso Alonso y Ana Mato. Uno de sus retos será dinamizar el prometido Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Y os pregunto, ¿cuota catalana, Enric? Sí, además la ministra se llama Dolors Montserrat, o sea, Montserrat por partida doble, y no hay ninguna referencia más catalana que el nombre de Montserrat. Es la cuota catalana, la cuota del Partido Popular en Cataluña, es un rostro amable del Partido Popular en Cataluña. Ahora bien, yo quisiera señalar una cosa. Es sabido, evidentemente, el gobierno no funciona por cuotas territoriales, no podría funcionar así, pero en él hay cuotas territoriales. Antes se ha hablado de Andalucía, y en este gobierno llama la atención un dato: no hay ningún valenciano, no hay ningún balear, un único ministro catalán, es decir, aquella área geográfica española que en estos momentos encabeza el crecimiento económico, que actúa como locomotora de la economía española, que es el área del arco mediterráneo, está muy poco representada en el gobierno, y este me parece un dato significativo. Y bueno, en una cartera de igualdad, una mujer, en un gobierno en el que no hay paridad, aunque hay más mujeres que en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Sí, creo que es 3 a 5, ¿no? Había antes 3 y en este momento 5 mujeres, 8 hombres. Y yo creo además que las mujeres tienen que estar por mérito, ¿no? Y luego además pues hay mujeres con tanto poder como por ejemplo Soraya Sáez de Santamaría. O sea que yo no me aproximo, si no hubiera ninguna mujer sí, pero vamos, no me aproximo al gobierno solo por ese componente, sino bueno, yo creo que al final estoy un poco en la línea con Ignacio, ese equilibrio, ese reparto de poderes, porque al final un poco el núcleo duro se mantiene, ¿no? Con pues, el señor de Guindos, el señor Montoro en economía, con ese equilibrio, y al final yo creo que tiene un componente un poco lampedusiano, ¿no? El magnífico libro de Giuseppe de Lampedusa, El gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que al final de alguna manera en lo fundamental todo continúe, pero luego lo compensamos con esas 6 caras nuevas, que hoy va a ser muy importante cuando veamos después de 5 años a un nuevo portavoz. Dentro de 10 minutos, se supone que dentro de 10 minutos empieza y lo ponemos ahí aquí en directo, ese acto en el Palacio de la Zarzuela con la jura o promesa de los cargos. Pero antes vamos a echar, Pepa Sastre, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un vistazo a las portadas de los periódicos donde vemos estos rostros, los 6 nuevos y los 7 que permanecen. Fíjate que hoy no te traigo una ni dos, te traigo 15 fotos, pero no te asustes. Estoy en la portada de La Vanguardia y también en la portada del diario El País. Prácticamente todos los diarios nos muestran las caras de los nuevos miembros del gobierno, los nuevos y los antiguos, también los que repiten. He elegido La Vanguardia como podía haber elegido casi cualquier otro periódico, porque para que conozcamos esos rostros, pues nos los muestran. En la portada del diario El País, una única imagen en la que aparecen Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Me ha parecido significativa. ¿Qué dicen los titulares de portada? Pues El País, que estamos ante un gobierno continuista con poco peso político. El Mundo, que Rajoy se refuerza a sí mismo. En ABC, que Rajoy equilibra su gobierno, que incorpora 6 ministros de probado perfil moderado y dialogante. En La Vanguardia, que Rajoy elige continuidad y equilibrio de poder en el PP, en un gabinete con pocos gestos a la oposición, subraya que la ministra catalana es Dolors Montserrat. En El Periódico, Suma y sigue, es el escueto titular. Habla de una renovación moderada en el nuevo gobierno de Rajoy y subraya 3 únicas bajas: Fernández Díaz, Morenés y García Margallo. Y La Razón habla de la era segunda del marianismo. El presidente rejuvenece el gabinete, opta por la continuidad en un equipo de fieles con perfil de gestión. 6 años.
rejuvenece 6 años, de media. 52 de media es el nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy. ¿Qué dice, rápidamente, qué dicen los editoriales o columnas, artículos de opinión, Pepa? He elegido todos los editoriales que analizan, como es natural, la composición del gobierno que conocimos ayer tarde. El País habla de decepción con un equipo débil y poco adecuado para las reformas. El Mundo, que el nuevo ejecutivo no da esa sensación de cambio de rumbo que se necesita en este país en esta nueva etapa política. Una vez más, Mariano Rajoy ha vuelto a ser Mariano Rajoy, escribe el editorialista de El Mundo. La Vanguardia, en su editorial, habla del tono continuista del gobierno que contrasta con una situación política nueva en España. Parlamento muy fragmentado que obliga al diálogo, también al pacto. El Periódico indica que estamos ante un gobierno con equilibrios y sin aristas. En ABC leo que es un gobierno ideado para una legislatura necesariamente pactista y a priori, como es deseo de Rajoy, de amplio espectro y duración. Y La Razón elogia que sea un gobierno para el diálogo y un refrendo del equipo económico. Es un gobierno que sirve para cumplir el doble propósito que se ha marcado el presidente, Sergio: estabilidad y crecimiento. Gracias, Pepa. Volvemos al Palacio de la Zarzuela, donde está previsto que dentro de unos 7 minutos veamos al nuevo gobierno de Mariano Rajoy jurar o prometer su cargo. Ahí continúa Gabriel López. Yo no sé, Gabriel, si vamos bien según el horario previsto o si hay algún retraso. Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Saludos de nuevo. Bueno, aquí en este acceso hacia el Palacio de la Zarzuela, en el acceso a Somontes, vemos como poco a poco van entrando los coches oficiales con los ministros, los próximos ministros del gobierno de Mariano Rajoy. El primero en jurar ante el rey será, como hemos dicho al principio, el ministro de Justicia, para poder ejercer luego como notario mayor del reino en la jura del resto de ministros. El acto se celebrará en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela y la fórmula será la habitual, es decir, cada ministro podrá jurar o prometer el cargo ante el rey, ante un ejemplar de la Constitución de 1978, una Biblia de Carlos IV y un crucifijo dispuestos en una pequeña mesa auxiliar. Presentes en el acto como testigos las máximas autoridades del Estado, es decir, la presidenta del Congreso de los Diputados, el del Senado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El orden por el que irán jurando prometiendo el cargo, pues bien, se tendrá en cuenta el rango de cada ministro y la antigüedad de su ministerio. Ya después de la jura ante el rey, el gobierno al completo se dirigirá hacia el Palacio de la Moncloa para celebrar el primer Consejo de Ministros, una primera toma de contacto de los ministros con el presidente del gobierno. Y ya después cada ministro se dirigirá a cada ministerio, a su ministerio, para el tradicional traspaso de carteras y tomar posesión del cargo. Gracias, Gabriel. Pues estamos pendientes, en disposición de ofrecerles esa señal tan pronto como se produzca. Inicialmente dentro de 6 minutos, desde el Palacio de la Zarzuela, pues se la ofreceremos cuando eso se produzca. Mientras les cuento y os pregunto más cosas. De los 7 ministros que permanecen en el gobierno, 4 lo hacen pero con cambios en las competencias de sus departamentos. Rajoy ha reorganizado sobre todo las áreas de economía, de política territorial y de comunicación. Soraya Sáenz de Santamaría continuará siendo la única vicepresidenta del gobierno, pero pierde su faceta más pública, la de ser portavoz cada viernes de las decisiones del Consejo de Ministros. Esa función la cubrirá desde ahora Íñigo Méndez de Vigo, que mantiene también su cartera de Educación. Sin embargo, la vicepresidenta sumará ahora las competencias de Administración Territorial que antes desempeñaba el ministro de Hacienda. En esta faceta, Sáenz de Santamaría se ocupará de grandes retos como el desafío soberanista catalán o la reforma de la financiación autonómica. Cristóbal Montoro mantiene la cartera de Hacienda, ya sin la carga política de la relación con las comunidades autónomas, que pasa a manos de la vicepresidenta. Además, Rajoy mantiene el equilibrio entre Montoro y de Guindos, que no será, como se había especulado, vicepresidente del área económica. El ministro de Economía sí refuerza sus competencias asumiendo las de Industria. Javier, 6 ministros nuevos, los contábamos antes. De los 7 restantes, 4 tienen cambios en sus competencias. Yo ayer contabilicé 5 reestructuraciones ministeriales, pero bueno, en cualquier caso, yo me voy a la mayor en esto. Yo creo que lo relevante aquí era saber qué pasaba con el tema de si había o no 2 vicepresidencias. Podemos luego entrar al detalle de otros departamentos, pero lo importante aquí en el reparto de poder era saber si Mariano Rajoy al final decidía restarle poder de verdad a la vicepresidenta única que hay ahora, que es Soraya Sáenz de Santamaría, y eso no ha ocurrido. Es verdad que le ha quitado, digamos, el caramelo de la portavocía, pero si analizamos en el fondo lo que ha querido hacer y lo que ha hecho
es ganar una voz política más en el gobierno que no lo tenía. Porque el portavoz del gobierno efectivamente tiene un escaparate, pero muchas veces está atado por una función casi institucional, ¿no? Y se ha notado muchísimo durante este mandato, y en el PP de hecho le reprochaban a Santamaría que muchas veces nos mojaba, que se cubría demasiado, que no entraba a respaldar políticas del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ahora, además, la nombra ministra para Escocia, que podríamos resumir así. Nuestra ministra para Escocia, es decir, Cataluña, es Soraya Sáenz de Santamaría, con un componente político relevante, y además sitúa a una persona como portavoz del gobierno de otro perfil. No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cuál es el estilo de Méndez de Vigo, pero sí sabemos una cosa: desde el año y algo, casi año y medio que lleva en educación y cultura, prácticamente no ha habido polémicas. Esto es un dato. Ignacio. Sí, a Méndez de Vigo es muy difícil fruncirle el ceño, porque es un hombre, aparte de muy culto y muy leído y muy viajado, es un hombre muy flexible y de un talante de amabilidad personal grande. Y supongo que esa es la función, ser la sonrisa de este gobierno. Es verdad que a Dolores de Cospedal le ha reforzado el poder, sí, quitándole además un poco del plano de la ¿a quién he dicho? A Soraya Sáenz de Santamaría le ha reforzado el poder, quitándole del primer plano de la opinión pública, y la ha convertido un poco, pues es verdad, en la ministra de Cataluña, en la ministra de la agenda catalana, porque eso es lo que es el ministerio o sea, el área de autonomía. Realmente el resto de la interlocución autonómica lo lleva Hacienda a través de las comisiones delegadas ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la comisión delegada que gestiona las autonomías? La planificación económica. No, no es planificación económica. La comisión delegada de Consejo de Política. Alto Comisionado para Consejo de Política Fiscal y Financiera. Consejo de Política Fiscal, que se va a reunir recientemente, por cierto. Que esa es la clave de la relación del Estado con las autonomías. Esa es la relación de la clave del Estado con las autonomías, y sigue estando en manos del Ministerio de Hacienda. Luego, la remodelación de competencias afecta básicamente a que la señora Sáenz de Santamaría se convierta otra vez en la ministra de Cataluña. Vamos. 3 son los nombres, los cargos que permanecen sin alteración alguna en su ministerio. Son Rafael Catalá, el frente del Ministerio de Justicia; Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social; e Isabel García Tejerina como titular de la cartera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Uno de los nombres que figuraba en todas las quinielas era el de Fátima Báñez, que continúa como ministra de Empleo y Seguridad Social. Es la primera mujer en tomar las riendas de esta cartera, y lo ha hecho en un momento muy delicado de recesión y crisis económica. El presidente del Gobierno mantiene a Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, después de que tras poco más de 2 años de mandato consiguiera pacificar esta área, que fue muy crítica con la gestión de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón. La vallisoletana Isabel García Tejerina se mantiene en el cargo que se le encomendó en abril de 2014. Es ingeniera agrónoma y licenciada en Derecho, además de contar con una importante experiencia en el ministerio que hoy dirige, primero como asesora de los ministros Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y posteriormente como secretaria general de Agricultura y Alimentación. Y a la espera de que nos llegue esa señal desde el interior del Palacio de la Zarzuela, donde van a jurar o prometer sus cargos los 13 ministros, os pido una valoración, una opinión, Enric, sobre los que permanecen con cambios y los que permanecen sin cambios. Bueno, permanecen aquellos ministros que están menos erosionados, o aparecían como menos erosionados. Han desaparecido uno que tuvo una erosión muy fuerte, que fue el titular de Interior, del cual no hemos hablado, que yo creo que llegó a un punto en el que el ministerio se le escapó de las manos, y desaparece el verso suelto, amigo del presidente del gobierno, pero verso al suelto, al fin y al cabo, muy suelto en relación a Cataluña, con muchas declaraciones públicas, muchas veces de decir que interesantes sobre la cuestión de Cataluña. Los 2 grandes amigos personales de Rajoy se han caído del gabinete. Y un hombre que también opinó sobre la interinidad, y eso quizá no le ayudó. Eso quizá no le ayudó a Margallo, sus opiniones sobre la interinidad política, ¿no? Sobre la vicepresidenta, digamos, canjea el telediario por el problema de Cataluña. Y entonces eso es un buen canje, pues se puede medir con distintas balanzas. En términos de importancia política, de gravedad política, lo es. Enfrentar la cuestión de Cataluña desde el gobierno es muy importante.
¿Es muy importante perder el telediario? Hombre, decirlo desde esta casa te tendríamos que decir que sí, que lo es también. Lo es importante para una persona que sabemos que quisiera aspirar algún día a suceder al presidente Rajoy. Posiblemente también es importante. Marta. Sí, yo creo que esa también es una de las claves, que no es un gobierno que se haya planteado, que pueda sacar una imagen clara en el sentido del finato, de la sucesión. Y hay una cosa muy importante, un hecho muy importante. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos va a seguir en manos de Mariano Rajoy, con lo cual él va a seguir siendo el gran referente. Yo creo que esto también es una cosa a tener mucho en cuenta. Y si me permites un segundito también en quedarnos, como decía él, hoy le van a quitar, no va a tener el foco. Yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría mantiene un poder inmenso, pero que es verdad que en una época tan mediática, pues el foco lo va a tener Méndez de Vigo, y eso es importante. Cuando vayamos dentro de un par de horas al Consejo de Ministros, pues nos va a llamar la atención, después de 5 años, viendo a Soraya Sáenz de Santamaría, ver a Méndez de Vigo, que coincido con este talante negociador. Marta. Y solo una cosita, ¿no? Me llama la atención de los que salen. Yo creo que hay cosas, yo creo que el que más le ha costado de los salientes ha sido Fernández Díaz, porque con Fernández Díaz sí que es su amigo y considera que jamás le ha fallado, pero por ejemplo con Margallo me consta que se había distanciado un poco en los últimos tiempos, porque como decías tú, Enrique, se había dejado querer entre el 20D y el 26J, que ahí pasó una época dura, Mariano Rajoy, y se dejó querer los cantos de sirena, de un monte, bueno, y ahí hubo un cierto distanciamiento entre el señor Rajoy y el señor Margallo. No, es que has dicho una cosa, que has puesto un tema sobre la mesa, has dicho que el gobierno no ofrece pistas sobre la sucesión. La sucesión está claramente fuera de este gobierno. Efectivamente. El día jueves, me parece, hubo una cena del presidente Rajoy con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En esa cena se remodeló un poco políticamente el rumbo del partido y quizá de los próximos años del partido. Es la otra clave. Del centro derecha español. Porque queda pendiente un congreso y una reestructuración del Partido Popular, cuyas claves están ahora mismo en Galicia y no en Moncloa. Yo quería apuntarte, Sergio, también, sí, porque estamos hablando efectivamente de lo que pierde esa pena del telediario que dice Enrique, de lo que pierde Soraya Sáenz de Santamaría, pero yo no estaríamos contando toda la verdad si no dijéramos que uno de los graves problemas que ha tenido durante estos 5 años el gobierno ha sido su política comunicativa. Claro. Ha sido un fallo clamoroso. Todos los periodistas de España hemos concluido que no funcionaba. Luego tampoco es solo una que se aparta del foco y que pierde el área, no, es que Mariano Rajoy es consciente, porque el partido se lo ha subrayado en numerosas ocasiones, que tenía un problema de comunicación, y ahora es lo que está por ver es cuál es la solución que ha adoptado con esta efectivamente cara amable. Méndez de Vigo no es un gran comunicador, es un hombre amable simplemente. Ya, pero es verdad que hasta ahora es que no existía, en muchas ocasiones lo que se echaba en cara es que no existía. Y yo creo que en este sentido el mejor ejemplo que podemos contar de todo esto es lo que sucedió ayer. Después de 316 días en funciones y de 2 elecciones generales, Rajoy fue a la Zarzuela, estuvo despachando con el rey durante 45 minutos y 10 minutos después Moncloa emitió una nota de prensa de 2 caras, con un listado sin el currículum de los nuevos ministros. Esta es la política de comunicación que ha funcionado en el gobierno hasta ahora. Bueno, hace cinco años también se hizo con una nota de prensa, ¿no? Hace 5 años compareció Rajoy. Yo creo que evidente, compareció y leyó los nombres, pero no dio rueda de prensa. Yo no sé, también te pones, yo entiendo que yo creo que es un gobierno para nada improvisado, ¿no? A mí me venía un poco a la cabeza el discurso que hizo el último día, el que salió investido presidente, que decía lo de diálogo sí, pero no demolición. O sea, no me pueden pedir que renuncie a mi propio proyecto. Va a haber diálogo, hay ministros dialogantes, pero no va a tumbar. O sea, él decía, yo quiero gobernar, no ser gobernado. Entonces creo que responde a eso y que por eso creo que no está improvisado. Pero dicho esto, pues debe haber sido una semana también complicada. A las 7 de la tarde a lo mejor tú eres el menos apropiado para decir, pues pongo a este por esto, he quitado al señor Fernández Díaz porque, bueno, pues por lo demás allá, porque fue reprobado en el Parlamento. Yo ahí le doy un poquito, yo creo que lo explicará, le doy un margen de comprensión. No debe ser fácil y me consta que para una persona como Rajoy hacer un gobierno en el que tienes que prescindir de unos, meter a otros, señalar a unos, no es una tarea grata para él. Déjame que os diga, solamente por recordar el estado de la cuestión, porque son las 9:06 y ya, mira, justo nos está llegando, nos acaban de abrir la señal del salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, donde
Vamos a ver esa imagen, porque ya están abriendo la puerta, con lo cual veremos enseguida, en unos instantes, aparecer ya los 13 ministros que van a jurar o prometer su cargo y en presencia de las altas instituciones del Estado. Ahí estará la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, y también el presidente del Tribunal Constitucional. En presencia, lógicamente, del rey Felipe, y el primero en jurar o prometer, ya veremos la fórmula que elige, su cargo será el ministro de Justicia, para que así pueda ejercer precisamente de notario mayor del reino durante la toma de posesión del resto de ministros. Bueno, pues ahí ven al presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso y a todas las altas instituciones del Estado que les mencionaba hace un instante. Y no nos llega de momento no nos llega audio, imagino que tan pronto como se abra el micrófono, donde debemos escuchar pues precisamente la fórmula que elige cada uno de los 13 ministros. Y os recordamos, les recuerdo que 6 ministros son los nuevos, que la edad media ha bajado 6 años, son 52 años de edad media, y que el primero en jurar o prometer su cargo pues va a ser el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ejercerá de notario mayor del reino, después en la jura o promesa del resto de miembros del Ejecutivo. Y por cierto, nos contaba antes Gabriel López un dato curioso, y es que el orden será en función del rango y antigüedad de los ministerios. Es decir, que entiendo que el Ministerio de Nueva Creación, que es el de Álvaro Nadal, pues será el último, si se cumple lo que nos decía nuestro compañero, será el último en tomar posesión de su cargo, jurar o prometer. Real Decreto 416/2016 de 3 de noviembre, por el que se nombra vicepresidenta del Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta del Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, dado en Madrid el 3 de noviembre de 2016. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey. Real Decreto 417/2016 de 3 de noviembre, por el que se nombran ministros del Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Alfonso María Dastis Quecedo, ministro de Justicia a don Rafael Catalá Polo, ministra de Defensa a doña María Dolores de Cospedal García, ministro de Hacienda y Función Pública a don Cristóbal Montoro Romero, ministro del Interior a don Juan Ignacio Zoido Velázquez, ministro de Fomento a don Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, ministro de Educación, Cultura y Deporte a don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministra de Empleo y Seguridad Social a doña María Fátima Báñez García, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a don Álvaro María Nadal Belda, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a doña Isabel García Tejerina, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, ministro de Economía, Industria y Competitividad a don Luis de Guindos Jurado, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a doña Dolors Montserrat Montserrat. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, el presente Real Decreto conlleva el cese de don Alfonso María Dastis Quecedo como embajador representante permanente de España ante la Unión Europea y de don Álvaro María Nadal Belda como director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, dado en Madrid el 3 de noviembre de 2016. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.
Pues es la voz de Alfredo Martínez, Señor jefe de protocolo Ministro de Justicia de la Casa Real. Y tal y como les decíamos, es el Ministro de Justicia el primero en jurar o prometer su cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Justicia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. El primero porque será el que ahora ejerza esa función de notario mayor del reino. Creo que ha elegido la forma de jurar, ¿verdad? Señora Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pues la vicepresidenta ha elegido la fórmula de la promesa. Ha prometido, parecía un poco afónica. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Una de las sorpresas de este Ejecutivo, porque este nombre no había salido. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Alfonso Dastis. Antes escuchábamos ese Real Decreto que evidentemente tenía que ser cesado del cargo de embajador ante la Unión Europea. Señora que era el que ostentaba hasta Ministra ahora. de Defensa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Defensa, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. María Dolores de Cospedal, que ha prometido su cargo como ministra de Defensa. Señor Ministro de Hacienda y Función Pública. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Hacienda y Función Pública, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Cristóbal Montoro, que permanece en el Ministerio de Hacienda, aunque pierde parte de las funciones. Señor continúa con la función Ministro pública, del pero Interior. no las administraciones públicas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro del Interior con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. También ha jurado. Juan Ignacio Señor Zoido. Ministro de Fomento. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Fomento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Íñigo de la Serna, que también entendemos que hasta ayer mismo alcalde de Santander, pues en las próximas horas tendrá que dejar ese Señor cargo. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Educación, Cultura y Deporte con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pues también Íñigo Méndez de Vigo ha jurado su cargo como Ministro de Educación, Cultura, Deporte y Señora Ministra portavoz. de Empleo y Seguridad Social.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Empleo y Seguridad Social con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Fátima Báñez, que también ha jurado su cargo y, si no he contado mal, es la novena en hacerlo. Señor Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Álvaro Nadal, que si no me equivoco va a ser el Ministerio de Sanidad, por tanto, Dolors Montserrat, la última en jurar o prometer su cargo, en sencillo orden. Señora que vemos Ministra ahí. de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por rango y antigüedad del Ministerio, eso nos decía antes Gabriel López. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ha jurado su cargo Isabel García Tejerina, ¿no? Señor Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Economía, Industria y Competitividad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Y por tanto la última en jurar o prometer su cargo será la ministra Señora de Sanidad. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dolors Montserrat. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pues también ha jurado Dolors Montserrat y por tanto tenemos que han prometido el cargo solo dos personas de este Ejecutivo. Sí, ha sido por goleada. A continuación, dos mujeres. La señora vicepresidenta, las señoras y Dolores de señores ministros del nuevo Gobierno saludan a Su Majestad el Rey. Uno a uno van a saludar ya como ministros y como vicepresidenta en el caso de Soraya. Uno a uno. Primer saludo como miembros del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy de esta segunda legislatura. Era ayer jueves, cuando primero se lo comunicaba Mariano Rajoy al Rey, cuando después conocíamos todos a través de ese comunicado del que hemos hablado aquí antes la composición del nuevo Ejecutivo. Y esta mañana, a primera hora, a las 9, con un poquito de retraso, a las 9:06, empezaba este acto en el que en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela han jurado o prometido su cargo los 13 miembros del Ejecutivo. Y ahora, tan pronto como acabe este acto, que está siendo breve, un cuarto de hora nos habían dicho que podría durar y es lo que más o menos ha durado, pues se dirigirán al Palacio de la Moncloa para esa primera foto de familia, después de esta con el rey Felipe. La imagen que se está produciendo hasta ahora en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Primera foto, por tanto, del rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela con el gobierno de Mariano Rajoy, compuesto por esos 13 ministros, 6 de ellos nuevos, 5 mujeres, 8 hombres. Y ahí acaba la señal que nos llegaba desde el Palacio de la Zarzuela. No mucho que comentar, estos actos son muy protocolarios, Ignacio, y tienen lo que tienen, bueno, pues que los vemos jurar o prometer el cargo y que 2 han prometido y el resto han jurado. Yo creo que tampoco tiene mayor importancia. Pues nos vamos a lo siguiente. Pedimos opinión. No, sí, es vamos, simplemente la primera foto, yo creo, no del gabinete juntos. O sea, es la primera que hemos visto de todo el gabinete junto, que lo vamos a ver ahora
ahora en Moncloa, y fíjate, preguntabas tú antes por las mujeres, y yo estaba viendo a las mujeres que están en este Consejo de Ministros, y sobre todo a la que menos conozco es a Dolors Montserrat, pero el resto yo me congratulo de que son personas muy, muy competentes, ¿no? Nos está esperando Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular. Señor Maroto, buenos días. Hola, Sergio, muy buenos días. Bueno, su nombre figuraba en algunas quinielas. Yo no sé si... En fin, ¿lo esperaba, no lo esperaba? Estas cosas no se esperan nunca. ¿Ha habido decepción? ¿No lo ha habido? No, ninguna. Mira, en este país las quinielas nunca suelen acertar y además todos estábamos diciendo lo mismo. Creo que hay un trabajo muy importante que hacer en el partido y un trabajo muy importante que hacer en el gobierno. El presidente Rajoy nos dio su confianza para hacer ese trabajo en el partido, a mí en concreto poner en marcha esa ruta social, que es tratar con todos los colectivos, asociaciones, ponerle voz a mucha gente que necesita ser escuchada mucho más todavía, y esa es una función que hace el Partido Popular. Y después hay personas que tienen que hacer esas funciones también desde el gobierno, y creo que son funciones distintas, complementarias. Somos un gran equipo en diferentes espacios, nos complementamos, pero como digo, las quinielas no suelen acertar. Esta era más una quiniela fácil. Pero bueno, habíamos visto cómo hay una nueva generación de los vicesecretarios, los llamados vicesecretarios del Partido Popular, pues Martínez Maillo, Pablo Casado, Andrea Levy, usted mismo. No están en este ejecutivo, pero imagino que a partir de ahora trabajando muy fuerte para lo que viene ahora, en primavera, que es el Congreso del Partido Popular. Claro, la idea es, yo siempre he creído en esto, además, la idea es el equipo. Es decir, hay personas distintas en diferentes lugares para poder confeccionar y perfeccionar un trabajo que es de conjunto. Y por tanto, hay unas personas que nos encargamos de tener todo ese contacto, de ponerle voz, de también dar la cara muchas veces, de decir lo que pensamos desde el partido, desde la dirección nacional. Otras personas tienen que hacerlo en el gobierno, otras personas tienen que hacerlo en el contacto con los grupos parlamentarios y, por supuesto, lo más importante, el contacto con los ciudadanos. Yo, si de algo me alegro de este gobierno, Sergio, si me permites introducir este tema, es que hay 2 exalcaldes en ese gobierno. Y yo, que he sido alcalde también, me siento súper orgulloso de ver a Zoido y a Íñigo de la Serna, especialmente al último porque lo conozco más, pero a los 2, por supuesto, personas que se han pateado la calle, que conocen lo que es hablar con el ciudadano de verdad en el barrio, lo que es que te paren y que te digan cosas, escuchar críticas y tener que entenderlas y responderlas. Políticos con esa madera, ¿no? Como son miles de concejales y alcaldes que son esa primera línea de la política y que después, con ese bagaje, a lo mejor en un ministerio pues utilizan otro lenguaje, otra mentalidad. Yo me alegro muchísimo, especialmente por esas incorporaciones, aunque hay otras caras nuevas de las que también sin duda me alegro. Una muy breve, ¿qué definición haría usted de este gobierno? Veíamos hace un instante un tuit que acaba de poner Pedro Sánchez que decía que este gobierno es más reaccionario que el anterior. Bueno, el gobierno que se ha creado yo creo que es un gobierno también de un equipo que es multidisciplinar. Yo creo que es un gran equipo para una oportunidad histórica de consensos. Es un equipo para un momento que no tiene precedente en nuestro país. Es un equipo que tiene que manejar una situación nueva, distinta, y que creo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad en la que si el gobierno desde el minuto 1 entiende que solo lo que se consensúe saldrá adelante, pues entonces el diálogo, la capacidad de entendimiento tiene que ser herramientas habituales, cotidianas de todos los miembros del gobierno, y también oportunidad de aquellos partidos que quieran ser parte de la solución y no parte del problema. Nosotros vamos a cumplir el acuerdo con Ciudadanos. Afortunadamente hay muchas coincidencias de ese acuerdo con Ciudadanos respecto al documento que había previamente con el Partido Socialista. Creo que hay mimbres suficientes, hay materia suficiente en la que no solamente estamos de acuerdo en qué hay que hacerlo, sino que estamos de acuerdo en cómo hay que hacerlo. Así que yo creo que hay que ponerse a trabajar. No es un gobierno para reaccionar, es un gobierno para cumplir los acuerdos de quienes han querido, desde la responsabilidad, ser parte de la solución. En primer lugar, con Ciudadanos, como digo, y Coalición Canaria, que no quiero olvidarla porque es importante, y por supuesto también trabar complicidades con otros grupos como el PNV, el Partido Socialista, etcétera.
Todos nuestros analistas quieren formular preguntas, está bien, porque eso significa que nuestro invitado genera interés, pero os pido a todos, por tanto, máxima brevedad en la pregunta y Javier, en lo posible también en la respuesta, que nos quedamos sin tiempo. Sí, yo quería preguntarle al señor Maroto, porque además le compete directamente, ¿no? Ayer, después de conocer el Consejo de Ministros y el reparto, este equilibrio de poderes interno, mucha gente se preguntaba si María Dolores de Cospedal podría continuar al frente de la Secretaría General del PP, asumiendo a partir de ahora la cartera de ministra de Defensa. Y hacían la broma de lo de la general secretaria, aludiendo a la época de Álvarez Castro, si podía ser al mismo tiempo secretaria general del PP. ¿Usted ha hablado con Cospedal ayer después de los nombramientos y sabe si tiene la intención de continuar incluso después del Congreso del PP previsto para el año que viene? Sí, hola Javier. Hola. Pues bueno, en primer lugar, ella misma ya lo ha debido aclarar en algún medio de comunicación, va a continuar. Primero porque hay precedentes de que eso es así y además porque estamos ante una remodelación del gobierno, no del partido. Esto tiene una traducción evidente que María Dolores de Cospedal conoce perfectamente y otras muchas personas también. Esto significa más horas todavía, menos tiempo para la vida personal, menos tiempo en el fin de semana, pero es una renuncia que ella ya conoce y además ya conoce en primera persona cuando ha sido secretaria general y presidenta de una comunidad autónoma tan importante como Castilla-La Mancha. Por tanto, la respuesta es sí y también es parte del equipo ahora en el gobierno y en el partido, sin duda alguna. Ignacio, adelante. Buenos días, señor Maroto. La sensación de que este gobierno está hecho más para resistir que para seducir. Este gobierno tiene una tarea evidente. Hay muchas reformas que se han hecho y que todo el mundo, bueno, hasta los de Podemos han reconocido que en materia económica este gobierno acierta, ¿no? Y que los números ya no se pueden negar. Supongo que lo hacen porque las voces de Europa así lo apuntan. Todo el mundo apunta en ese sentido, pero quedan cosas pendientes. Quedan cosas pendientes que son debates, entre otros, que se han recogido, como digo, en acuerdos de investidura. El acuerdo con Ciudadanos incorpora 150 medidas. Personas de este gobierno han sido precisamente los interlocutores con Ciudadanos en aquella negociación. Creo que es un acierto incorporarlos ahora. Y todo eso nos lleva a tener una hoja de ruta muy clara y a decir a todos los ciudadanos que este gobierno quiere seguir avanzando precisamente para cumplir acuerdos que den una amplia mayoría política en el Congreso de los Diputados. Y insisto en esa idea, hay muchos asuntos que están en el qué y en el cómo, escritos en el acuerdo PP-Ciudadanos y que estaban también escritos en el acuerdo Ciudadanos-Partido Socialista de aquella investidura fallida. Por tanto, si a eso sumamos aspectos que ya también nos unen, como la defensa de la unidad de España o la lucha contra el terrorismo islamista, cuestiones que son evidentes, pero que a veces es necesario subrayar, pues creo que hay suficiente capacidad de entendimiento y de acción legislativa por parte de este gobierno. Yo, desde luego, soy pragmático, pero soy optimista. Creo que aquellos partidos y políticos que entiendan que en este momento lo que toca es hablar entre diferentes para pactar, tendrán utilidad en la política. Los que se queden en gritar, en el escrache, en el y tú más, pues serán eso, parte del ruido, pero no de la solución. Pues no hay tiempo para más. Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, muchas gracias por haber atendido a los desayunos en una mañana así, en la que estamos asistiendo en directo a la toma de posesión, a la jura promesa de los nuevos ministros. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo enorme. 9:30, hora de volver a la redacción. Hemos quedado con muchos protagonistas esta mañana. También vamos a pulsar la opinión de los diferentes partidos de la oposición para conocer cómo ven ellos, cómo les ha sentado la formación de este gobierno. Antes, Irundi Mirilla, buenos días. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Sergio. Pues acabamos de conocer que finalmente los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, se sentarán en el banquillo de los acusados por la conocida como pieza política dentro del caso de los ERE. El juez también abre juicio oral contra otros 24 exactos cargos de la Junta. Además, impone a Griñán una fianza de más de 4 millones de euros. El que fuera presidente de Andalucía entre 2009 y 2013 será juzgado por los delitos de malversación y prevaricación, mientras que su antecesor en el cargo durante 19 años tendrá que responder por un delito de prevaricación.
Y en Crónica Internacional a esta hora también tenemos que mirar a Turquía. Un coche bomba ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos en Diyarbakir, en la capital del Kurdistán turco. La explosión se ha producido cerca de una comisaría de policía y de una prisión. El gobernador de la región culpa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Además, 11 diputados y dirigentes del partido izquierdista pro-kurdo han sido detenidos acusados de no colaborar con la justicia. Y desde hace algo más de una hora ha entrado en vigor en Alepo una nueva tregua decretada por Rusia. La conocida por pausa humanitaria, como así lo ha querido llamar Moscú, incluye la apertura de 6 pasillos humanitarios para la evacuación de civiles en la parte sitiada de la ciudad. Además, se han establecido otros 2 corredores para los rebeldes que quieran abandonar sus posiciones. La tregua tiene una duración de apenas 10 horas y la ONU la considera insuficiente. Y en París también a primera hora de la mañana ha comenzado la evacuación de un campamento de migrantes. Cerca de medio millar de policías los han agrupado y trasladado en autobuses con destinos a centros de acogida en la capital francesa. El desalojo se ha producido sin incidentes, aunque muchos de los desplazados, en su mayoría afganos, se han quejado de falta de información. Y una cosa más, el pronóstico del tiempo. Silvia Laplana, buenos días. Muy buenos días de nuevo. Lluvias en casi todo el país, salvo el arco mediterráneo. Efectivamente, hoy la verdad es que ya llega ese cambio de tiempo, por lo menos de forma parcial, ya que estos próximos días las temperaturas seguirán bajando, bajará lógicamente también la cota de nieve, llega el otoño más crudo, podríamos decir, pero hoy de momento tan solo en forma de precipitaciones y de un descenso, eso sí, de las temperaturas. Las imágenes nos llevan ya a ver cómo ha sido el amanecer en distintos puntos. En Algorta, en Vizcaya, se despertaban con nieblas que poco a poco han ido levantando. Una imagen de Juan Luis, esta otra también de nieblas abundantes en la plana de Vic, en Barcelona. La niebla también ha sido muy densa en zonas de Lleida, de Huesca o de Zaragoza. Esta aún se mantiene, pero luego poco a poco hoy sí irá levantando, porque lo cierto es que llevan días y días con esa niebla tan persistente. En el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, en Huesca, con nubes que hoy irán en aumento. Se producirán algunos chubascos luego durante la tarde y esa montaña tan libre de nieve cambiará radicalmente durante este fin de semana, ya que la cota bajará en esa zona mañana a los 1.400 y pasado mañana incluso a los 1.100, 1.200 metros. Cielos cubiertos en Ávila con precipitaciones de momento de carácter débil, luego irán a más. También cielos cubiertos en Valencia de Alcántara, en Cáceres, con lluvias durante estas primeras horas del día, mientras que en el Mediterráneo tendremos bastantes nubes, por ejemplo en Cullera, en Valencia, y como mucho caen o pueden caer 4 gotas, pero hoy en principio el Mediterráneo podemos decir que se libra de las lluvias y también durante buena parte del fin de semana. Ahora enseguida lo veremos. Cielos muy cubiertos a estas horas con precipitaciones que afectan al centro, también a puntos del norte, del sur, de Canarias. En el Mediterráneo, insisto, sin precipitaciones. Tenemos una línea de inestabilidad, un frente ocluido, también un frente frío entrando por el norte a últimas horas. En definitiva, día muy inestable, con muchas nubes, con esas precipitaciones que irán localmente acompañadas de tormenta, como ya ha sido el caso de Galicia. También las esperamos en el interior del occidente asturiano, así como al oeste de Andalucía y en Canarias, mientras que en Baleares tan solo tendremos que hablar de nubes hoy. Temperaturas ya máximas que van a bajar, las mínimas, ojo, han subido, pero no se confíen, porque las máximas, lo dicho, descenderán entre 5 y 6 grados en muchas zonas del centro y oeste peninsular. Máxima de 16 en Madrid. En el Mediterráneo todavía serán altas, 27 en Murcia o 25 en Valencia y en Palma de Mallorca. Descenso brusco de las temperaturas debido a esa intrusión de aire frío que nos acompañará durante todo el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Por lo tanto, seguiremos hablando de tiempo frío, insisto. Mañana con muchas nubes, precipitaciones abarcando gran parte del país, salvo la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Albacete o Almería. Ojo a la cota de nieve en el noroeste, bajando al final del día a los solo 1.100 metros. Y el domingo bajará todavía más, a los 900 en la cordillera cantábrica o a los 1.100 en otros puntos de la mitad norte peninsular. 2 días además muy ventosos, eso sí, en la península y también en Baleares, en Canarias con lluvias pero sin viento. Y el domingo las precipitaciones se quedarán en el extremo norte y en el archipiélago balear, además de en Canarias. ...9:35, 8:35 en Canarias. Vamos en directo hasta el Palacio de la Moncloa, que es donde está ahora la noticia. Arturo Lopo, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Hace unos minutos hemos asistido a la jura, a la promesa de cargo de los 13 ministros. Ahora se dirigen hasta allí, hasta la Moncloa, donde a las 10 está prevista la primera foto de familia en la escalinata, en la puerta de la Moncloa, ¿no?
Sí, eso sí, si el tiempo lo permite, de momento no está lloviendo, así que de ser así, de continuar así, se celebraría ahí la tradicional foto de familia. Después daría comienzo esa primera reunión de Consejo de Ministros con un carácter marcadamente protocolario, aunque se espera que puedan abordar como punto de partida algunos de los asuntos más prioritarios para este nuevo gobierno, como pueden ser, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado para 2017, con ese ajuste de 5.500 millones de euros que urge Bruselas para cumplir con el objetivo de déficit. En esa reunión del Consejo de Ministros, aparte de las 6 caras nuevas de los 6 nuevos ministros, también posteriormente en la rueda de prensa dará la cara una nueva persona. Ya no será Soraya Sáenz de Santamaría, sino que será Íñigo Méndez de Vigo, que compaginará la portavocía del Gobierno con la titularidad de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y posteriormente, a partir de la 1, comienzan los traspasos de cartera. A la 1 con la de el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se la entregará a Alfonso Dastis, y terminará a las 6 con la de Sanidad, que se la entregará Alfonso Alonso a Dolores Montserrat. Gracias, Arturo. Pues pendientes de todo eso, eso es lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana. Pedro Saura, diputado del PSOE, buenos días. Buenos días. ¿Y a usted qué le parece este nuevo gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, de entrada es un gobierno que no está hecho para dialogar en el Parlamento. ¿Y por qué no está pensado para dialogar? Porque los ministros protagonistas de la política social, económica, fiscal y educativa del gobierno, pues siguen en el gobierno al frente de sus carteras y son los responsables, y son esas políticas las que explican que España sea uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea. Es decir, la política fiscal, es decir, la política que ha propiciado una reforma fiscal para el 10% más rico, la amnistía fiscal, o una política educativa elitista, o una reforma laboral que ha incrementado como nunca la brecha salarial, o una reforma de las pensiones que hace recaer el reto del envejecimiento de la población en los pensionistas españoles. Por tanto, desde nuestro punto de vista, es un gobierno que no está pensado para dialogar en un Parlamento mucho más abierto. Una de las principales cuestiones en las que tanto Partido Socialista como Partido Popular han dicho que pretenden negociar es el asunto de la reforma de la educación. Hay otros muchos, pero con este gobierno, con este ministro de Educación y además nuevo portavoz del gobierno, ¿ve que ese acuerdo es posible, que hay vías de cauces de diálogo o no? Bueno, lo que vemos es que Rajoy no quiere cambiar sus políticas educativas, sus políticas económicas, sus políticas sociales, es decir, no tiene propósito de enmienda. Por consiguiente, eso hace muchísimo más difícil el acuerdo y el diálogo con el partido de la oposición, el Partido Socialista, un partido de centro-izquierda que evidentemente lo que quiere es poner encima de la mesa una agenda social, laboral, económica y educativa para cambiar el ritmo, el rumbo de las políticas económicas, sociales y educativas, porque, como digo, estas políticas nos llevan a más desigualdad, y el crecimiento económico será sostenido en el tiempo si es inclusivo. Una más, enseguida abro la mesa a los analistas. A la luz de los ministerios de Economía, es decir, el de Economía y Competitividad, el de Hacienda, también el de Empleo, incluso el nuevo, el de Álvaro Nadal, el de Energía, parece que Mariano Rajoy se reafirma en las políticas económicas. ¿A usted qué le parece? Las administraciones territoriales. Bueno, efectivamente, lo que sucede es que esas políticas económicas nos han conducido a un crecimiento económico que no es inclusivo, un crecimiento económico que se explica fundamentalmente por razones externas, no por reformas internas, porque en nuestro país más que reformas ha habido ajustes y un crecimiento que ha llevado a un empleo muy precario, con salarios muy bajos y a un incremento de la desigualdad. Bueno, y además hay otro problema funcional, es que se mantiene la bicefalia entre Economía y Hacienda, que ha generado mucha descoordinación estos últimos 5 años a nivel interno, pero también a nivel europeo. Es decir, con los retos con la agenda cargada en Europa en materia económica y en materia fiscal, pues resulta que el responsable de Economía, el señor Guindos, no es responsable de Hacienda. Por tanto,
las finanzas públicas la lleva otro ministro en España que no es el ministro Guindos en Europa. En definitiva, una bicefalia que es negativa desde el punto de vista de la coordinación interna, pero también da una mala señal hacia nuestros socios europeos. Una pregunta le va a formular Enric Julián. Adelante, Enric. Sí, buenos días, señor Saura. La próxima estación importante, habrá muchas estaciones en esta legislatura, pero la próxima importante son los presupuestos. Yo quisiera saber cuáles son las premisas del Partido Socialista para negociar los presupuestos, habida cuenta que con el voto contrario del Partido Socialista no se pueden aprobar, puesto que aún en el supuesto de que el PP alcanzase un acuerdo con Ciudadanos e incluso con el Partido Nacionalista Vasco, no alcanzarían los 176 diputados. Bueno, nosotros en relación a los presupuestos lo que hemos dicho es que el Gobierno tiene que buscar en el Parlamento a socios distintos del Partido Socialista, porque tengo que recordar que en este caso de lo que se trata es de una mayoría simple, no de una mayoría absoluta. Pero el Partido Socialista es un partido de gobierno, un partido que va a tratar de ser exigente en la oposición, tremendamente exigente en la oposición, pero también buscamos acuerdos. El Partido Socialista ha dicho esto. Ha dicho que es muy difícil llegar a acuerdos en materia presupuestaria con el Gobierno, pero con este gabinete económico es todavía más difícil llegar a acuerdos con el Gobierno. Nosotros, desde luego, lo que vamos a poner encima de la mesa son fundamentalmente dos cosas. No vamos a admitir más recortes del estado del bienestar, no vamos a admitir más jibarizaciones del estado del bienestar, pero además vamos a poner encima de la mesa, vamos a impulsar una agenda social, una agenda económica, una agenda laboral para cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales del Gobierno, porque, como digo, si el crecimiento no es inclusivo, no es un crecimiento duradero, no es un crecimiento sostenido en el medio y en el largo plazo. Pedro Saura, diputado por el Partido Socialista, gracias por atender a los desayunos un día más. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes como siempre. Y aquí en la mesa, claro, la pregunta es si si algún partido de la oposición, aunque incluso le pareciera bien en su foro interno, algún día diría que le parece bien la composición de un ejecutivo no formado por ellos, ¿no? Me has leído el pensamiento, porque estaba pensando que podíamos haberle preguntado a Pedro Saura para variar, ¿no? Dígame algo bueno, alguno, porque, por ejemplo, estaban reclamando la salida del ministro del Interior y eso lo ha hecho, ¿no? Y efectivamente había una demanda casi generalizada de que los más veteranos deberían de salir del Gobierno y eso ha sucedido. Es verdad que esto es casi un protocolo, ¿no? La posición del Partido Socialista ha sido la prevista, pero bueno, a mí me parece que seguramente dentro del Partido Socialista hay otras cosas ahora que son más prioritarias y resolver qué tipo de oposición y qué tipo de liderazgo quieren tener en el Parlamento. No sé qué hemos dicho, pero tanto Marta como Enrique han saltado como un resorte. Marta, ¿qué quieres decir? No, simplemente pues es un momento muy complicado para el Partido Socialista, ha sido muy traumática toda la investidura y yo creo que bueno, pues que hay, evidentemente no vas a pedir que se den días de cortesía, pero sí que bueno, incluso un poquito de, a lo mejor, de sobreactuación y de ser muy crítico con este gobierno, pues teniendo en cuenta lo que está pasando dentro. A mí lo que sí me gustaría, que más allá de críticas o no, que compruebe, que el Partido Socialista compruebe y el Gobierno esté ahí, si es verdad que no dialogan o que sí dialogan. O sea, porque hay que sentarse, porque hay temas perentorios que no pueden esperar, las pensiones, financiación autonómica. Entonces, más allá de estos rifirrafes comunes, pues al día siguiente, que luego de verdad se sienten y en temas como las pensiones, pues que se trate de llegar a un acuerdo. Enrique. No, es que la cuestión del presupuesto es una piedra angular y es importante. El señor Saura ha dicho que no hace falta la mayoría absoluta, pero sí hace falta que haya más votos positivos que negativos. Entonces los números son los que son. Es decir, si el Partido Socialista vota en contra de los presupuestos y vota en contra Podemos y vota en contra los soberanistas catalanes y vota en contra Bildu, son 176 votos. PNV y con Nueva Canarias sí que saldría. Bueno, Nueva Canaria... Que aquí es otra cosa, presupuestos Nueva Canaria es un señor que forma parte del grupo parlamentario socialista que ha votado que no a la investidura de Mariano Rajoy. En fin, podría darse el caso de que ese diputado que goza de una autonomía especial dentro del grupo socialista cambiase su orientación de voto. Pero, de nuevo, quiero decir, los presupuestos van a interpelar al Partido Socialista. Lo van a interpelar, porque los números son los que son.
y lo van a ser hasta mientras dure la legislatura. Buscamos enseguida, Ignacio, buscamos más voces en directo desde el Congreso de los Diputados. Saludamos ahora a Pablo Bustinduy, que es diputado de Unidos Podemos. Buenos días, señor Bustinduy. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Unidos Podemos? ¿Qué le parece a Pablo Bustinduy este gobierno, estos nuevos 13 ministros del gobierno de Mariano Rajoy? Hombre, decir nuevos 13 ministros me parece que no se atiene a la realidad, porque al menos 7 de ellos continúan en el cargo. Me parece que Rajoy está haciendo exactamente lo que dijo en el debate de investidura. Dijo, yo no voy a cambiar, voy a seguir haciendo lo mismo. 7 que repiten, 6 nuevos ministros, evidentemente, nuevo ejecutivo. Exacto. Nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy, acaban de jurar o prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela. Nuevo ejecutivo que manda un mensaje de continuidad absoluta, diciendo vamos a seguir haciendo lo mismo. Creo que es una muestra de indiferencia ante el clamor que la sociedad española lleva años pidiendo cambios, y creo que es un mensaje de insensibilidad ante esas demandas sociales. Creo también que las fuerzas políticas, el PSOE y Ciudadanos, que llevan semanas diciéndole a los españoles que en esta nueva legislatura el Parlamento va a ser el centro de la vida política española, que el Partido Popular va a tener que negociar, va a tener que ceder, bueno, pues Mariano Rajoy les ha mandado un mensaje diciendo, aquí estoy yo, este es mi gobierno, vamos a seguir aplicando la misma política económica, la misma política fiscal, la misma política de empleo. Y es curioso escuchar hoy al Partido Socialista rasgarse las vestiduras criticando estos nombramientos cuando son ellos quienes han facilitado y quienes han permitido que veamos este nombramiento, que para nosotros es el de un ejecutivo, es la imagen de un ejecutivo gris, sin proyecto de país, sin horizonte, y nosotros tenemos la tarea y la obligación de prepararnos en esta legislatura para que después de las próximas elecciones haya un gobierno para este país que sea el exacto reverso del que acaba de nombrar el señor Rajoy. Sobre uno de los 6 nuevos, ahora sí, Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, le quería yo preguntar, porque entiendo que ustedes han coincidido en Bruselas y le quería preguntar la opinión que le merece este hombre, del que sabemos que, bueno, pues que tiene carrera diplomática y que es fundamentalmente técnico. ¿Usted ha coincidido con él en Bruselas? ¿Lo conoce? No le conozco personalmente y, bueno, pues estoy deseando conocerle. Le damos la bienvenida. Nos conoceremos en la Comisión de Asuntos Exteriores cuando por fin este gobierno decida cumplir con sus obligaciones y comparecer para rendir cuentas. Parece que tiene un perfil marcadamente tecnocrático, marcadamente centrado en la Unión Europea. Nosotros, es bien sabido, tenemos una posición muy crítica y muy diferente a la del Partido Popular en materia de política exterior, con lo cual al señor Dastis le damos una cordial bienvenida y le decimos que nos encontrará en la oposición, en sede parlamentaria, para discutir sobre cuál es la política exterior que tiene que tener nuestro país. No me resisto también a decir que, pese a estar en radical desacuerdo en todos los temas prácticamente con el señor Margallo, pues yo le voy a echar de menos porque es un señor muy leído y muy amable, y las comisiones de Asuntos Exteriores pues tenían momentos de intercambio bastante agradables. Ahora bien, el señor Dastis parece, como digo, que tiene un carácter marcadamente tecnocrático, muy centrado en las negociaciones de Bruselas. Ojalá fuera allí a defender otro programa y no a brindar sumisión a las políticas de recorte de la Troika. Pues ese piropo a Margallo sí que no nos lo esperábamos. Porque además aquí estábamos comentando hace un instante que cuando veríamos a alguien de la oposición pues resaltar algún aspecto positivo del gobierno nombrado. De este gobierno con 6 nuevos ministros y 7 que repiten, por no decirlo de nuevos ministros, ¿hay algo que le guste? Lo he acotado, era una referencia al plano personal. O sea, ha sido agradable en el plano personal, en el plano político hemos estado en radical desacuerdo en absolutamente todo. Ha quedado claro, Pablo. ¿Hay algo que me guste? No, no hay nada que me guste, y hay algo que no me gusta especialmente, que es que uno se pregunta qué tiene que pasar para que el Partido Popular nombre a un ejecutivo paritario en este país, para que deje de darle la espalda a más del 50% de la población. Debería ser obligatorio que las posiciones de representación política al máximo nivel, el número de mujeres fuera como mínimo igual al número de hombres. Estamos en el año 2016, pero el Partido Popular sigue gobernando como hace décadas. Pablo Bustinduy, diputado de Unidos Podemos, desde el Congreso de los Diputados, gracias por atender en directo otro día más a los desayunos. Buenos días. Muchas gracias, Sergio, un placer. Un placer, Pablo, como siempre. Javier, yo lo he preguntado. Sí, lo has intentado, ¿eh? Y ha habido un conato, casi se le ha escapado decir algo bueno y ha tenido que rectificar rápidamente, pero ha sido muy contundente. No hay nada bueno en este gobierno. Pero es verdad que, Marta, en las comisiones de Exteriores, es verdad que ha habido momentos muy divertidos, especialmente entre Pablo Iglesias, también con Pablo Bustinduy, que ahora va a participar en esas comisiones exteriores, pero hemos visto algún momento muy divertido entre Margallo y Pablo Iglesias, ¿eh? No, se reían, se divertían. Con la marcha de Margallo, evidentemente, los periodistas vamos a salir perdiendo.
O sea, lo que se dice, como se dice popularmente, no daba mucho juego. Nos daba mucho juego, ¿no? Y yo también me quedo, porque es verdad que ha hecho ese amago el señor Bustinduy, pero sí que ha reconocido, por ejemplo, el perfil del señor Dastis, el nuevo ministro de Exteriores, pues no le desagrada. Se ha visto, claro, un etnócrata, una persona que reconocía que sabe muchísimo de lo suyo, pues yo creo que eso es bueno para una persona que tiene que negociar con la Unión Europea, con lo cual yo creo que si sobreactúas y si haces una enmienda a la totalidad, tú restas un poquito de credibilidad a tus argumentos. Y una cosa que dice mucho de Mariano Rajoy, cuentan las crónicas, cuentan periodistas, cuentan compañeros de esta casa, de Radio Nacional de España. Yo le leí ayer un tuit a un compañero que decía que Mariano Rajoy había avisado al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la propia tarde de ayer. Sí. A 5 menos 5, parece. Que salió, tenía un acto que él mismo va a presidir con el Instituto Elcano en Bruselas y tuvo que dejar el acto colgado y cogerse un avión y venirse a Madrid. Sí, bueno, este es el estilo. A ver, el estilo de casi todos los presidentes, porque estas cosas se comunican a última hora, porque lo peor que le puede pasar a un presidente del gobierno es que mientras está preparando el gobierno... Se le filtre. Empiecen Ayer a media tarde hubo algunas filtraciones negativas sobre los que salían. Yo iba a apuntarme ese tanto, Ignacio, porque nosotros anticipamos... precisamente las dos salidas más relevantes que yo creo que... una filtración, pero poquitos minutos antes de la... Pero yo quisiera subrayar la salida de Margallo, ¿no? Sería un poco trivial reducir ahora la personalidad de Margallo a algo anecdótico, como decir, no, era el verso suelto de este gobierno, y como quizás escribió alguno de estos versos sueltos, los escribió un poco torcidos, pues ha sido separado del gobierno. El ministro Margallo ha sido un ministro, se puede haber estado de acuerdo con él o no, pero de un marcado perfil político. Y entendiendo por perfil político el hombre que entiende la política como una actividad integral y con una cierta valentía. Es decir, yo he visto a Margallo en Barcelona debatiendo ante cámaras de televisión con Oriol Junqueras, con el líder de Esquerra Republicana, sobre la cuestión de la independencia de Cataluña. Por su parte, podía haberlo no hecho, pero su materia era las relaciones exteriores y, en principio, Cataluña no entra en esa materia. Una voz más. Saludamos a Miguel Gutiérrez, secretario del Grupo Ciudadanos en el Congreso. Señor Gutiérrez, buenos días. Le llamo. Hola, ¿cómo está, Sergio? Muy buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Qué le parece a Ciudadanos? ¿Qué le parece a usted este nuevo ejecutivo con 6 ministros nuevos y 7 que repiten de la segunda legislatura de Mariano Rajoy? No tan nuevo, no tan nuevo. Por eso, yo he sido preciso. He sido todo lo preciso que he podido. Yo creo que un gobierno... sí, todo. No, además, no solo preciso, yo creo que ha sido exacto, Sergio. Yo creo que, bueno, un gobierno pues que ya hemos visto un poco en la línea continuista, en la misma línea. Nosotros sí que agradecemos que bueno, parte del equipo negociador que cerró esas 150 exigencias con nosotros, pues siga representado en el gobierno, porque así va a ser muchísimo más fácil pues cumplir ese acuerdo, porque ya lo saben, ya es conocido, ya saben muchos de ellos qué es lo que allí se debatió, se negoció y se acordó. Y bueno, nosotros lo que nos congratulamos es de que haya un gobierno por fin, después de un año de parón en España, un año de bloqueo, pues que por fin esta situación se haya desbloqueado, haya un gobierno, y este gobierno no solo exista, sino que además tenga una hoja de ruta, tenga un guión de legislatura, que son esas 150 exigencias que cerramos con el Partido Popular para la investidura del señor Rajoy, y por tanto que se pongan a ello lo antes posible, porque este país ya ha perdido un año, no tiene más tiempo que perder. A ver si ahora lo conseguimos. ¿Qué es lo que a Ciudadanos más le gusta de este gobierno y lo que menos? Bueno, yo creo que es muy pronto para poder decir qué es lo que más y lo que menos nos gusta, más allá de las personas, que nosotros no vamos a valorar, porque lógicamente son las personas que el presidente ha elegido como parte de su equipo, y nosotros no hemos querido entrar nunca en su equipo, ni hemos querido decir quién puede estar o quién no puede estar, ¿no? Esto es una cosa que le incumbe exclusivamente al presidente, ¿no? Por tanto, veremos a partir de ahora. Digamos que ahora se da el banderazo de salida, y a partir de aquí pues tendremos que empezar a juzgar y a valorar un poco en el cumplimiento de ese acuerdo y en la rapidez de cumplir ese acuerdo, pues si los ministros a nosotros nos parecen adecuados o no nos parecen adecuados. Ciudadanos, es verdad que, y aquí lo hemos preguntado en los desayunos alguna mañana, que no
no ha puesto vetos, pero también es verdad que, bueno, había anunciado que vería con buenos ojos la salida de 2 ministros, Margallo y Fernández Díaz. Los 2 han salido. Bueno, yo no quiero, estoy convencido, ni nosotros queremos pensar que eso haya sido así porque nosotros lo hayamos dicho, que tampoco ha sido así nunca de forma explícita, ¿no? Yo creo que había ministros de ese gobierno casi de mesa camilla, que al final acabó convertido ese gobierno en funciones del señor Rajoy, y que había algunos pues que lógicamente pues llevaban un tiempo que en una acción de gobierno complicada, pues digamos que estaban... No quiero decir quemados, pero digamos que por lo menos no eran adecuados probablemente para esta nueva etapa de consenso. Marta Gómez Montero le va a formular una pregunta. Adelante, Marta. Muy buenos días, señor Gutiérrez. Si se arrepienten de no haber entrado en este gobierno, Marta, y le quería preguntar además si la legislatura se prolonga, ¿estarían dispuestos más adelante a entrar en este gobierno para no solo influir desde fuera, sino también influir desde dentro? Bueno, nosotros ya hemos dicho y explicado muchas veces por qué no estamos en este gobierno, ¿no? Nos parece que el presidente sea la persona que encabece esas capacidades de regeneración y de cambio de gobierno del siglo XXI, de un gobierno para España del siglo XXI. Lo hemos visto un poco en la continuidad que estamos viendo que tiene, y por tanto pues nos certificamos en que no podríamos estar ahí. Y respecto a la legislatura, nosotros queremos que la legislatura sea lo más larga posible, y lo más larga posible porque hay muchísimas cosas en esos 150 exigencias que firmamos con el Partido Popular que van a necesitar tiempo para desarrollarse, y por tanto estimamos que es muy importante que la legislatura sea lo más larga posible. Nosotros no tenemos ninguna voluntad de estar ni de decidir si tenemos que estar en un gobierno ahora, más tarde, luego. Nosotros lo que nos gustaría es estar en un gobierno que podamos presidir, que presida el señor Rivera. Para eso pues iremos a unas nuevas elecciones cuando toque en su tiempo y en su plazo, e intentaremos convencer a más españoles, no solo a 3,5 millones, de que realmente hace falta un partido y un líder de centro que ponga a España en el siglo XXI. Una muy breve. Lo intentaremos cuando nos toque. Una muy breve, señor Gutiérrez. ¿Cuándo piensan sentarse ya a trabajar, a remangarse, a la letra pequeña, con el gobierno que está tomando posesión en el día de hoy para el cumplimiento de esas 150 medidas? ¿Tienen ya fecha? Bueno, todavía no tenemos fecha, pero es una excelente pregunta, Sergio. Yo creo que la semana que viene estoy convencido de que nos sentaremos no con el Ejecutivo, pero digamos que comparte, estableceremos los equipos de seguimiento de ese acuerdo, y empezaremos a establecer reuniones no de equipos, pero sí bilaterales, bueno, pues con aquellas personas que el gobierno nos designe, pues para avanzar en poner en marcha esas 150 exigencias que estaban en ese pacto. Pues ya lo dejamos. Miguel Gutiérrez, secretario del Grupo Océanos en el Congreso. Gracias por atender a los desayunos de Televisión Española otro día más. Buenos días. Muchísimas gracias a todos vosotros y muy buenos días, y ya que es viernes, pues feliz fin de semana para todos. Sobre todo para los que no tengan que trabajar en el fin de semana, que hay que acordarse también de ellos, que hay gente que incluso para los que no trabajan ni de lunes a viernes ni fin de semana. Señor Gutiérrez, buenos días. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Son las 10 en punto, ¿no? Faltan unos segundos para las 10, las 9 en Canarias. A esta hora, Javier, está previsto que veamos la otra imagen del día. Una jornada con 2 imágenes. Una, la de Palacio de la Zarzuela, otra, la de Moncloa, donde habrá foto de familia, primer Consejo de Ministros. No sé, yo te pregunto, tú que vas mucho a esas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ¿cómo esperas que sean ahora esas ruedas de prensa? ¿También vas a tener síndrome de Estocolmo? No. Ya tengo mucha experiencia y he pasado por muchos portavoces, muchos ministros y muchos consejos de ministros. No lo voy a echar de menos, pero tampoco tenía muchos problemas con la actual. No, el problema no es ese. El problema, yo creo aquí, Sergio, es el concepto que tiene este gobierno de las comparecencias y del trato con la prensa. Antes se incidía en lo de ayer y voy a lo de hoy. A estas horas, bueno, ayer, 10 minutos antes de que facilitaran la nota, no sabíamos cómo se iba a comunicar. Hoy, a estas horas, está empezando la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros. Yo todavía no sé si siquiera va a haber comparecencia luego. Espero que efectivamente comparezca Íñigo Méndez de Vigo aunque solo sea para
saludar y fijar una serie de criterios generales, pero lo importante aquí es que el presidente y su gabinete entiendan que ha empezado una nueva época política en España y también una nueva época en la hora de comunicar las cosas. Se decía que el gobierno iba a ser más flexible, más dialogante, más de consenso, también con capacidad de negociar. Por ahora, yo veo los mismos signos que en el anterior. Ignacio, ahí vemos la imagen de esa escalinata, donde tradicionalmente pues, se realiza siempre esa primera foto de familia con el Ejecutivo, con esos nuevos 6 ministros, y después tendrá lugar esa primera reunión del Consejo de Ministros. Yo lo que os iba a preguntar es, la reunión de hoy del Consejo de Ministros, hombre, previsiblemente es de trámite, ¿no? Como es el primer día de clase, ¿o hay algo? Puede haber algunos primeros nombramientos, pero vamos, en principio sí, es meramente de trámite y metodología. Eso es una cosa que acaba de comentar Javier. Me gustaría añadir que la comunicación del gobierno, eso que llamamos comunicación del gobierno, no tiene tanto que ver con las ruedas de prensa, que sí, que efectivamente tiene que haber un portavoz, que será el señor Méndez de Vigo, que comparezca y ofrezca un poco una versión, una narración de las medidas del Consejo de Ministros. Pero la comunicación en política es pensar las medidas políticas en términos que puedan ser explicados y que tengan un impacto de opinión pública. Y eso es lo que el estilo del presidente del gobierno desdeña. Porque el presidente del gobierno trabaja sobre la eficacia económica o política real, más bien económica, en el tejido nacional, en las instituciones, en el tejido económico. Pero no se diseña una proyección, por así decirlo, de opinión pública de aquellas decisiones que está tomando el gobierno. Entonces ahí, pues bien, puedes ponerle más sonrisa, menos sonrisa, una inflexión más dura, más amarga, pero al final se trata de pensar la política desde el punto de vista de la comunicación, no la comunicación desde el punto de vista político. Bueno, vamos a llegar al... Es que os voy a contar una... Claro, lo veíamos que podía estar sucediendo porque ha ido con retraso la jura o promesa de sus cargos estaba previsto a las 9 de la mañana y se retrasó. Me cuentan que siguen los ministros en la zarzuela, con lo cual difícilmente va a tener lugar a las 10 de la mañana, hora a la que estaba prevista la foto de familia en la Moncloa, porque continúan en la zarzuela. Y eso lleva un tiempo. Así que vamos a ir poniendo punto final de momento aquí a los desayunos, emplazándoles lógicamente a seguir a través del canal 24 horas de rtv.es y lógicamente de la 1 de Televisión Española y los servicios informativos esa foto de familia. Os pido un titular para ir cerrando, Marta. Pues yo lo que pido es que acierten, ¿no? Que acierten sobre todo por los españoles, por las necesidades que tienen y me uno pensando un poco en nosotros también, pues eso, que haya una política de comunicación más fluida, que construyan un relato que llegue a la gente, que no solo hagan, sino que expliquen, y ahí estaremos pues para contar lo que hacen bien y contar lo que hacen mal. Enrique. Bueno, este es un gobierno del presidente, todos lo son, pero este lo es de una forma subrayada, sobre el que se construye, sigue construyendo la leyenda del gallego resistente, Mariano Rajoy. Un titular, Ignacio. Un gobierno para resistir. Rajoy se las ha apañado para, cambiando la mitad del gabinete, darle un enorme tono de continuidad, porque la continuidad está en el estilo, no en las personas. Javier. Yo voy por la línea de Enrique. Caras nuevas para la última etapa del marianismo. Vamos al canal 24 horas, porque, como siempre, desde las 10, hoy desde las 10 y 5 de la mañana, pendientes en el canal. Ángeles Bravo, buenos días. Pendientes de muchas cosas, de esta foto también. Bueno, pues estamos muy pendientes. Vamos a recoger todos los detalles del nuevo gobierno, empezando por las imágenes del día, primero en Zarzuela y después en las escalinatas de Moncloa, que estamos ya esperando. Queda el traspaso de carteras también, que seguiremos en directo esta mañana en el Ministerio de Exteriores y de Defensa. Y también estaremos en directo en el estreno de Íñigo Méndez de Vigo como portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a este nuevo Consejo de Ministros, una función que ha venido ocupando Soraya Sáez de Santamaría todos los viernes desde el 23 de diciembre de 2011. Han pasado casi 5 años desde entonces y asistimos ahora al relevo. Ángeles, aquí hemos escuchado muchas voces esta mañana. Una de ellas, la del vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto. Vean. Va a continuar. Primero porque hay precedentes de que eso es así y además porque estamos ante una remodelación del gobierno, no del partido. Esto significa más horas todavía, menos tiempo para la vida personal, menos tiempo en el fin de semana, pero es una renuncia que ya conoce. Así hablaba de María Dolores de Cospedal y su permanencia en la Secretaría General del partido. El diputado socialista Pedro Saura también ha estado aquí en los desayunos. Vean.
es un gobierno que no está hecho para dialogar en el Parlamento. ¿Y por qué no está pensado para dialogar? Porque los ministros protagonistas de la política social, económica, fiscal y educativa del gobierno, pues siguen en el gobierno al frente de sus carteras y son los responsables y son esas políticas las que explican que España sea uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea. Pablo Agustín Duy, de Unidos Podemos, también ha hablado aquí, ha valorado el nuevo Ejecutivo en los desayunos y decía esto. Creo también que las fuerzas políticas, el PSOE y Ciudadanos, que llevan semanas diciéndole a los españoles que en esta nueva legislatura el Parlamento va a ser el centro de la vida política española, que el Partido Popular va a tener que negociar, va a tener que ceder, bueno, pues Mariano Rajoy les ha mandado un mensaje diciendo: aquí estoy yo, este es mi gobierno, vamos a seguir aplicando la misma política económica, la misma política fiscal, la misma política de empleo. Y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, también ha hablado en los desayunos de los ministros entrantes y salientes. Había ministros de ese gobierno casi de mesa camilla que al final acabó convertido ese gobierno en funciones del señor Rajoy, y que había algunos pues que lógicamente pues llevaban un tiempo que en una acción de gobierno complicada, pues digamos que estaban, no quiero decir quemados, pero digamos que por lo menos no eran adecuados probablemente para esta nueva etapa de consenso. Hablando del tiempo, Silvia Laplana, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos espera hoy? Hoy tenemos que hablar ya de esas lluvias que hace días que llevamos hablando. Están dejando precipitaciones desde la madrugada en muchas zonas del interior oeste peninsular, también en Canarias, pero por ejemplo en el Mediterráneo no esperamos hoy esas precipitaciones. Temperaturas máximas que van a bajar entre 5 y 6 grados en amplias zonas del país, salvo en el Mediterráneo y Canarias, donde no cambiarán, estarán rondando los 25 grados, por ejemplo, en Valencia o 27 en Murcia. Fin de semana lluvioso y ventoso y, ojo, claro descenso de las temperaturas de día y de noche. Cota de nieve mañana en el noroeste, bajando al final del día a los 1.100 metros. El domingo con lluvias en el norte, viento y también algunas precipitaciones por el noreste, y cota bajando a los 900. Gracias, Silvia. Buen fin de semana. Buen fin de semana igual. A ver, Casquero, buen fin de semana. Ya sabéis, con Ignacio Camacho, con paraguas. Y gabardina. Y gabardina. O como diría aquel, Enrique Juliana, por la sombra. Por la sombra no habrá sol, o sea que da igual. Bueno, pero sinónimo Marta Gómez de... Me encanta la de con lluvia, cuidado, ¿no? me encanta la lluvia y además creo que es buenísima y necesaria. El otoño tiene su encanto, ¿eh? Me encanta. Aquí lo dejamos. Ya saben que el lunes, puntuales a la cita, a las 8:25, como siempre. No es una amenaza, pero volvemos. Buenos días.